Bueno, José Eduardo, fíjese que también nos cantó justo en el evento, ¿verdad, José Eduardo? Andaba ahí vestido de charro. Quienes no lo vieron, pues bueno, también nos cantó. Bienvenido, José Eduardo. Muy buenas tardes, noches ya a todos, muchas gracias. Bueno, Dios nos bendice a todos. Y bueno, esta experiencia de esta semana, pues fue muy enriquecedora para todos, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, de descubrir la magnitud de lo que tenemos en mano, pues ahora sí que hay una frase que dice, bíblica, que me acuerdo, que dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces somos de repente como un poquito que nos falta mucho que aprender en la vida, y la causa de la ignorancia pues nos lleva a muchísimos de los problemas de la salud, ¿no? Hoy, por ejemplo, temas que he llegado a compartir, la base de la salud pues es la energía, y cuando no tenemos energía pues es signo de que tu salud está afectada, pero normalmente uno desconoce, porque a veces tu organismo, tu sistema nervioso central no trabaja óptimamente, y esa es la base central de las funciones de todo el organismo, que tu propia energía, pero desconocemos a veces que estamos más bien en un estado simpático o parasimpático, es decir, excitado o pasivo, y no sabemos muchas veces cómo ayudar a que nuestro sistema nervioso esté relajado, esté tranquilo, porque es cómo funciona óptimamente todos nuestros organismos, nuestro metabolismo, nuestros sistemas trabajan en un estado pasivo, pero normalmente no sabemos cómo mantenerlo pasivo, y muchas veces no se nos explica en la parte médica cómo hacerlo. Cuando estás estresado, preocupado, etcétera, ¿qué es lo que normalmente se te llega a decir? Bueno, pues no te preocupes, trata de relajarte, toma un tecito, de tila pasiflora valeriana para que se relaje tu sistema nervioso, y eso es como lo normal en la información que llegamos a tener, y pues nos falta mucho más información, realmente profundizar realmente cómo mejorar tu sistema nervioso, por ejemplo. Y de ahí tantos otros temas más, por ejemplo la hipertensión, cómo funciona una célula, la membrana plasmática, cómo tiene que estar equilibrada los iones de sodio y de potasio, que lo hemos platicado también, y así cada una de las funciones de tu organismo, cómo trabajan óptimamente. Pero bueno, quiero hoy compartirles un poquito cómo es que trabaja nuestro accesorio, porque le llamamos un bioresonador magnético cuántico, qué es lo que hace y por qué se compara, o que realmente es como una cámara o una jaula Faraday, y es lo que les voy a compartir. Entonces, y claro, todas las dudas que tengan, pues me las pueden hacer un ratito más, ¿no? Voy a compartir pantalla. Muy bien. Listo. ¿Sí se está logrando ver bien la pantalla, Margarita? Sí, José Eduardo. Excelente. Bueno, NumiCard es un bioresonador electromagnético cuántico, y que además pues es como si fuera una jaula de Faraday. Y voy a explicarles un poquito qué significa eso. Primero, ¿por qué es un bioresonador magnético cuántico? Bio, porque trabaja con seres vivos. En nuestro organismo, todo ser vivo tiene una resonancia, tiene una vibración. Es más, ¿de dónde nace la energía? O sea, todo ser vivo tiene vida si tiene energía. ¿Y de dónde nace la energía? Del corazón, literalmente, y del corazón. Que habita en el corazón, el amor. ¿Y quién es amor? Pues de los que tenemos desde los diferentes conceptos de la fe, pues Dios es amor. Entonces la fuente de esa vida viene de ahí, de esa energía vital que, bueno, muy bien la doctora Romina Malano nos comentaba, que tenemos la molécula de la vida en esta parte de nuestro cuerpo al interior, ¿no? Esa molécula de vida es la energía vital, de tal manera que todo
a nivel físico, animales, seres humanos, va a actuar nuestro accesorio, a funcionar con seres vivos. De tal manera que primero tiene que ser un ser vivo el que va o una planta, el que va a activar nuestro accesorio Numicar. Segundo, resonador. ¿Por qué resonador magnético? Porque recordarán que de acuerdo a la física o a la química de nuestro organismo, primero somos moléculas, átomos, y los átomos, como lo vemos en la pantalla, son cargas eléctricas en constante movimiento, protones, neutrones y electrones. Y al estar en constante movimiento, hacen un efecto de vibración, y hay una resonancia de vibración, de tal manera que todo va así a activarse en nuestro cuerpo, todo vibra, todo tiene una vibración de frecuencia electromagnética en diferentes ondas de frecuencia, comparativamente como si fuera una estación de radio o un canal de televisión, etcétera. Va a tener diferentes estaciones o frecuencias de onda, amplitud modulada, frecuencia modulada, que va desde 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz, 500.000 Hz. Son ondas en vibración en frecuencias diferentes. Y todo lo que existe en el universo es así, ondas de vibración y frecuencias resonantes. De tal manera que nuestro accesorio se va a activar con tu propia frecuencia resonante. Y a su vez cuántico, porque todo tiene un proceso de la energía de una manera fuera de lo común, pero que está directamente relacionada con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, porque vibramos, sentimos, pensamos, y va a haber una directa activación de tu propio campo. Hace años se empezó a hacer algunos estudios donde se puso a 2,000 personas y que pusieran una canica en un triángulo, así, el cual iba cayendo la canica, iban a caer las 2,000 canicas. Y se les pidió a las personas que primero las 2,000 canicas pensaran que les iba a caer a la izquierda, y al empezar a poner la canica iba cayendo, y al final entre los diferentes caminitos todos se fueron yendo a la izquierda. Después dijeron, ahora quiero que piensen a la derecha que les va a caer la canica, y dejaron caer la canica y en los diferentes caminitos efectivamente se fueron a la derecha. Luego dijeron, bueno, ahora no quiero que piensen nada, dejen solamente caer la canica, y se fue directamente una campana al centro. Ahí donde se comprobó el concepto de la energía cuántica, cómo el observador afecta directamente el campo, la energía, de tal que eso es algo fabuloso, que podemos entender cómo podemos afectar o beneficiar con la energía cuántica. Una jaula de Faraday o un escudo de Faraday es un recinto formado por material conductor o por una malla de material conductor. Esto es muy interesante porque vamos a entender que literalmente nuestro accesorio es eso, una jaula de Faraday. Y conocemos muchas formas como pueden generarse las jaulas de Faraday. Explico. Dicho recinto lo que hace es bloquear los campos eléctricos estáticos y no estáticos que están alrededor de esa jaula, y esas jaulas de Faraday fueron nombradas así por el científico inglés Michael Faraday, quien las inventó en 1836. Es decir, todo a nuestro alrededor estamos expuestos a campos electromagnéticos. Hace 50 años,
etcétera, pues estábamos expuestos a las televisiones, a los teléfonos, refrigeradores, pero en estos tiempos hemos aumentado gravemente esos campos electromagnéticos, de tal manera que todos en casa tenemos celular, a veces en familia, todos los de la familia tienen un celular, tienen computadoras, tienen hornos de microondas, tienen multicontactos, tienen cables de energía eléctrica, tienen el Wi-Fi y sin fin de campos electromagnéticos que potencializan el daño alrededor de nuestro propio organismo. Veamos aquí un ejemplo de una jaula de Faraday donde se le manda energía eléctrica de estática y cómo esa jaula protege completamente a la persona sin hacerle nada, sin afectar esos campos electromagnéticos a la persona. Y eso es maravilloso, porque nuestro cuerpo es cargas eléctricas constantemente, somos como una pila. Se conoce la jaula de Faraday como al efecto por el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo. O sea, lo que explico, no pasa nada adentro, anulando el efecto de los campos externos. Esto se debe a que cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza y de esta manera queda cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, cargado negativamente y en el sentido contrario. Por eso literalmente, por ejemplo, un avión, cuando un rayo cae al avión, literalmente lo que hace nada más llegar a la punta del avión y se sale por la cola, sin hacer o afectar directamente a la tripulación o a lo que está dentro del avión. Eso es fabuloso, puesto que el conductor se ha polarizado y genera un campo eléctrico igual en magnitud, pero puesto en sentido al campo del electromagnético, lo cual suma ambos campos del conductor y se iguala a cero. Es decir, no le afecta a nada y eso es fantástico. Recordarán que en uno de los temas que llega a compartirles, una persona que se dedicó por muchos años a la electricidad, conectando cables de electricidad, cajas de energía, etcétera. Él en ese momento, cuando se jubila, decía estar sano, pero a partir de que se jubiló, empezó a sentirse muy mal y no encontraba el cómo, por qué se sentía tan mal. Decidió pues ir con los médicos y no le encontraban la causa o por qué él se sentía tan mal, tan agotado, con dolores, inflamaciones y más. Sin embargo, entendiendo que algo pasaba con el campo electromagnético, puesto que él entendía muy bien el fenómeno de electricidad y cómo funcionan los campos electromagnéticos, decidió conectar en su cama, poner en planta alta, él vive en una planta alta, pone un cable de cobre conectado en su cama y lo pasa hasta llegar a la planta baja y de ahí puso una varilla de cobre, la enterró en la tierra y a partir de ahí él podía dormir exquisitamente, sin dolores, sin cansancio, sin agotamiento, con mucha energía y empezó, aunque lo empezó a compartir con gente de conocimiento, científicos o personas, muchas personas lo ignoraban, pero empezó a compartirlo en personas que estaban enfermas y empezó a notar cambios reales en mejora en bebés, en mamás que lactaban, etcétera, que pisaban el pasto y la tierra. De ahí fue cuando se pudo encontrar lo que hoy le llaman el earthing o la técnica del earthing, que es hacer tierra, es decir, sacar la estática o el campo electromagnético que está a tu alrededor, que te está acidificando, enfermando, dañando, inflamando y afectando las funciones de tu metabolismo. Y a partir de pisar el pasto y la tierra unos 15-30 minutos,
tu cuerpo empieza a tener una energía, mucha vitalidad y empieza a hacer recuperación en su organismo. Se pone en manifiesto, como les acabo de platicar, numerosas situaciones, el mal funcionamiento de teléfonos móviles, por ejemplo, ahora que andábamos en el hotel, pues cuando hay ascensores, pues se corta la llamada, o edificios con estructuras de energía de cero, porque efectivamente se comportan como una cámara de Faraday o una jaula de Faraday, pero cierra ese campo electromagnético que no entre dentro del, en este caso, del ascensor. Un radio sintonizado en una emisora en onda media o corta, al rodearla con el periódico, por ejemplo, el sonido se escucha correctamente. Sin embargo, si se estudie el periódico, un radio, con un papel de aluminio, la radio deja de emitir sonidos, y porque el aluminio es un conductor eléctrico y provoca el efecto de jaula de Faraday. Por ejemplo, ahora en estos tiempos, que hablan todo el tema del COVID, entre otras cosas más, se recomendaba que te colocaras un pedazo de aluminio en tu pecho para hacer ese fenómeno de jaula de Faraday. Los campos magnéticos cierran la membrana plasmática. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Recordamos que la célula es un campo, es una energía de campo electromagnético con iones en la membrana celular o membrana plasmática. La parte externa son iones, cargas eléctricas de sodio, sal, y por dentro de la membrana, en la pared, son iones de potasio. El sodio y el potasio se equilibran, promedio un 98%, estéreo interno de sal y de potasio, y tienen un sano equilibrio entre ellas mismas. Cuando hay un descontrol y que, por ejemplo, el magnesio, que hace su función de equilibrio en la membrana sodio y potasio, que es como una llave en la parte externa de la membrana plasmática, para hacer el equilibrio del sodio y del potasio, cuando hay una alteración del campo eléctrico electromagnético, hace que la célula se convierta en una célula anaerobia en lugar de aerobia. ¿Eso qué quiere decir? Las células trabajan con oxígeno y al alterar su campo electromagnético se convierte en una célula anaerobia que empieza a trabajar sin oxígeno. Eso provoca un pH muy ácido, empieza a haber un potencial de hidrogenión muy ácido y por ejemplo, por consecuencia inflamar, empiezan a producirse bacterias, patógenos, etcétera, cáncer, y obviamente empieza a haber trastornos, y la energía que la célula produce en la mitocondria, que se ha comprobado que una célula con oxígeno, sin oxígeno, produce promedio una energía de 20 joules. Sin embargo, 30 joules. Sin embargo, si le das oxígeno a la célula, puede producir más de 6.000 joules de energía. Por consecuencia, es tan importante el oxígeno en la función de la célula, pero veamos cómo los campos electromagnéticos van a producir lo contrario en la oxigenación y por ende una alta acidificación, alteración de las funciones metabólicas del organismo y obviamente enfermedad y bueno, pues hasta muerte, ¿no? Bueno, dejo de compartir. Bienvenidos a Miglasecos. Esto que les comparto, que pareciera como muy sencillo, que lo es si nosotros aprendemos a que nuestro accesorio hace esa función de jaula de Faraday, nos protege de esa radiación, de esa frecuencia electromagnética de la cual estamos expuestos. Recordarán, y les he compartido, que tú y todo ser vivo emitimos una frecuencia electromagnética. Si yo pongo mi mano cerca de un cuerpo, por ejemplo mi cara, siento calor. Ese calor a cierta distancia es tu propia frecuencia electromagnética que también se le llama
el aura o tu propia energía vital, de tal manera que al colocarte el accesorio Numicar hace ese efecto de protección de jaula de Faraday para evitar esos campos electromagnéticos y por consecuencia la acidez va disminuyendo, la inflamación va disminuyendo y tus órganos empiezan a trabajar de una manera mucho más correcta. Por eso es que tú empiezas a notar un cambio en la energía, un cambio en la vitalidad, un cambio en la regulación hormonal, un cambio en el estado anímico, porque empieza a producirse más enzimas en tu metabolismo, más estímulos neuronales, la adrenalina, la noradrenalina, la cortisol, todo lo que te va acidificando, va disminuyéndose, el ácido láctico que se produce en tu organismo se empieza a disminuir o dejar de producir al mínimo, y eso hace que tu propio organismo empiece a estimular endorfinas, serotoninas, oxitocinas, etcétera, que hacen que tu cuerpo trabaje de una manera mucho más correcta y por ende tú empiezas a notar cambios. He ahí que por ello hemos visto tantos y tantos testimonios de personas que empiezan a tener una recuperación, a veces, pues, si no hasta sorprendente, muy visible, muy palpable en el organismo. Y por ende, bueno, tú notas cambios hermosos. He ahí la importancia de usar siempre nuestro accesorio, porque te va a proteger, porque va a hacer que todo tu propio organismo empiece a hacer sus funciones de una mejor manera, más correcta, más equilibrada, más óptima, con mayor energía, con mayor vitalidad, más oxígeno. He ahí que haciendo medición con oxímetro, tú puedes ver que tu saturación de oxígeno puede estar en 82, te pones el accesorio y en un minuto o minutos después te colocas nuevamente, te pones el accesorio y te colocas un oxímetro y tu saturación de oxígeno se elevó a 92, por un decir. Hemos visto esos cambios fantásticos, igual en tu aura, aumenta tu energía vital, empieza tu campo que estaba en 50 centímetros y puede elevarse a 2, 3, hasta 20 metros de distancia, y que bueno, en el evento que tuvimos la semana pasada, con las varitas de radiestesia, pues pude haberlo hecho, pero bueno, el tiempo nos faltó un poquito, pero ustedes pueden medir con las varitas de radiestesia cómo el campo se aumenta o se disminuye al tener el accesorio, y obviamente pues los cambios se empiezan a notar visiblemente. Muy bien, Margarita. Ahora sí. Todas las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto. Bueno, pues interesante tema, José Eduardo, así que bueno, pues yo espero que tengan todo súper claro referente a nuestro accesorio. Y bien, si tienen alguna inquietud, pues alcen su manita para poderles abrir el audio. Vamos a comenzar con Miguel Quiroz, que nos quedamos pendientes hace un ratito, así que adelante, Miguel. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel, al fin nos conectamos. Ya estoy en casa. Perfecto. Qué bueno. Hoy me vine, nos vinimos, porque nos quedamos disfrutando México, conociendo México. Ajá. Conociendo no solamente la infraestructura de la ciudad capital, que es enorme, que es comparada con nuestro país, pues colosal. También las personas, pudimos compartir con mucho mexicano, y una de las riquezas que tiene México es casualmente su capital humano. Eso lo noté en la persona común, en la calle, pero también lo noté en Iluminado, porque es nuestra familia. Todo esto que nos estaba explicando José Eduardo sobre las bondades de nuestro accesorio cuántico es magnífico, es esperanzador, es nuestro instrumento para un salto cuántico, para nuestra salud y nuestro bienestar, pero tenemos que proyectarlo hacia nuestros seres queridos, hacia todas las personas que hace bien lo quieran, porque necesitamos
hacer paz en el mundo. Necesitamos verdaderamente ser hermanos, pero hermanos solidarios, hermanos que podamos verdaderamente disfrutar de la vida, que podamos ser alegres, para que se eleven nuestras vibraciones, que podamos poner a funcionar esa jaula de Faraday que nos va a garantizar nuestra protección de las ondas que van a influir negativamente en nuestra salud. Esa energía vital, ese aura nuestro, que se multiplique, que se triplique, que se quintuplique a base de no solamente del accesorio, sino también de nuestra actitud, de nuestra manera de ser. Muchas gracias por compartir mi vida con ustedes. Gracias, gracias y gracias. Gracias, Miguel, a ti también. Gracias, Miguel, un abrazo, fue un gusto conocerlo y darle un estrechado abrazo. Saludos a su amada esposa y Dios primero que nos vamos a volver a ver. Así será en Cancún, ¿verdad, Miguel? Vamos para Cancún. Eso, Miguel. Listo. Saludos a tu esposa y a tu hijo, que también tuvimos oportunidad de conocerlos por acá. Gracias. Chao. Bueno, vamos ahora